Amén. Buenas tardes a todos, también a nuestros amigos que nos siguen por internet. Hoy vamos a dedicar la clase a charlar sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en la que vamos a ver algunos temas como María en el Concilio Vaticano II, los dogmas marianos, María humilde y María coronada en el cielo como Reina y Señora. Empezamos por María en el Concilio Vaticano II. La Iglesia, cuando se ha encontrado con problemas relativos a la fe o costumbres, convocaba un concilio y, asistida por el Espíritu Santo, aclaraba, definía o solucionaba los problemas. Ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles 15-28 nos dicen que envían a Antioquía a Judas y Silas y comentan: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, pues mirad, en tiempo de los apóstoles, como vemos en el libro de los Hechos 15-6, hubo un primer concilio en Jerusalén, donde se despejó dudas sobre la necesidad de la circuncisión. También en el año 325 se convoca el primer concilio de Nicea. Aquí se trata la herejía de los arrianos al negar la divinidad de Jesús. De aquí surge el famoso credo de Nicea que hoy rezamos. En el año 431, ante la falsedad de Nestorio, que decía que en Jesús había dos naturalezas, pero también dos personas, la Iglesia convoca el concilio de Éfeso y soluciona el problema. Pero mirad, el Concilio Vaticano II es singular, es el más mariano de la historia. San Juan XXIII, en 1959, se dirige a obispos, teólogos y congregaciones y les pregunta: ¿qué temas debemos de tratar en la Iglesia si se convoca un concilio? Surgieron muchos y variados temas, pero hubo uno que repitieron casi todos los consultados: María, que la Iglesia hable de María. El concilio se abrió el 11 de octubre de 1962 y vaya si habló de María. El título octavo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium es una verdadera gozada para cuantos sentimos la maternidad de María. ¿Cuál no será el valor de este título octavo para que el Papa Pablo VI dijera en la clausura de la tercera etapa del concilio? Es la primera vez, y decirlo nos llena de emoción, que un concilio ecuménico presenta una síntesis tan extensa de la doctrina católica sobre el puesto que María Santísima ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Esto corresponde a la meta que el concilio se había fijado, que era manifestar el rostro de la Iglesia a la que María está íntimamente unida y de la cual, como insignemente se ha afirmado, es la parte mejor, la parte mayor, la parte principal y la más selecta. Ahora vamos a ver posiblemente la mejor virtud de María, la Madre humilde. Mirad, la primera mujer, Eva, no creyó a Dios y creyó a la serpiente, es decir, al demonio, al enemigo de Dios, y pecó. Pero no solo pecó ella, sino que incitó a pecar a Adán, el primer hombre. La soberbia de querer ser como Dios, desobedeciendo a Dios, nos trajo la ruina radical. Es decir, el pecado original es fruto de la soberbia. Desde entonces, los hijos de Adán y Eva se pusieron en estado de guerra
contra Dios. Y todos desde Caín nacemos con esa fea mancha de la soberbia. Y esto no hubiera tenido remedio si Dios, el Verbo, que es la verdad, no se hubiese ofrecido personalmente a venir al mundo haciéndose hombre. Pero ¿en quién se podía hacer hombre si todos los nacidos venimos ya con esa fea mancha? Entonces saltó el chispazo amoroso del Hijo de Dios y decretó crear a su madre, como ya la tenía en su mente eterna antes del principio, antes de todos los siglos, a quien amaba ya con un amor infinito, con un amor de predilección. Llegada la plenitud de los tiempos, la creó con tales privilegios que cada uno de ellos sobrepasa a cuantos concedió a todas las demás criaturas. Y empezó por el gran privilegio de la humildad. Dios creó a María sustancialmente humilde, es decir, que el alma de la Virgen es la misma humildad. Se ha dicho que la humildad es la medida de la gracia que Dios otorga a las almas. Pues mirad, en María esta medida no tuvo medida. Y las tres personas divinas quedan prendadas de esta virtud conferida, y al juntar aquella alma con su cuerpo, le regalan, vaya regalazo, por los méritos de la muerte de su Hijo, la concepción inmaculada. Sabed que la humildad es la base de toda virtud. Esta humildad de María Santísima, primera virtud que el Todopoderoso infundió en su alma, es base y fundamento de todos los demás privilegios que iba a realizar en ella. La Virgen María es humilde y es inmaculada porque tenía que serlo para ser Madre de Dios. Sin estos dos privilegios no hubiera sido escogida. Prueba contundente fueron sus palabras a Santa Isabel cuando ésta le dijo: porque tuviste fe, ha hecho el Todopoderoso esto en ti. Y María Santísima exclamó: porque ha mirado la humillación de su esclava. Y María, llena del Espíritu Santo, respondió de esta forma, sabiendo que todo lo bueno que había en ella era un don gratuito de Dios. Y esto es verdadera humildad. María es la debilidad de Dios porque es radicalmente humilde. Y la humildad es la virtud que más roba el corazón de Dios. Y tengamos bien presente que el alma humilde que busque a Dios por medio de la Virgen encontrará en ella siempre a Dios, que le abrazará como hijo querido, aunque haya sido el más grande de los pecadores. Vamos a ver algunos testimonios de santos. San Agustín exclama: oh humildad verdaderamente dichosa, que dio a los hombres un Dios hecho hombre, abrió el paraíso y libró a las almas del infierno. San Bernardo se pregunta: ¿qué humildad es esta que tomada para ser madre de Dios se da el nombre de esclava? Que en medio de tanto honor se siente esclava del Señor. San Pablo, ponderando la caridad, dice que en ella no hay jactancia y no se hincha. Esto es, que la caridad no puede existir sin humildad. Y San Bernardo dice: la humildad es una virtud tan fundamental que sin ella todas las otras virtudes se destruyen. Mirad, no hay edificios sin cimientos, ni árboles sin raíces. Y cuanto más elevados sean,
más profundos han de ser sus cimientos y más hondas sus raíces. La humildad es el cimiento de la santidad. Nadie se extrañe de que Dios haya creado a su Santísima Madre radicalmente humilde. Sin esta virtud de la humildad, las demás no son verdaderas virtudes. La misma caridad, reina de las virtudes, se fundamenta en la humildad. Veamos algo sobre los valores del espíritu. En la jerarquía de valores, lo que para Dios prima son los valores del espíritu, los valores sobrenaturales, y a María la enriqueció más que a todos los bienaventurados juntos, porque así convenía a la dignidad de Madre de Dios. También le dio valores naturales como a ninguna otra criatura. María es el prototipo de toda belleza y de la hermosura más excelente y graciosa y grandiosa que se pueda concebir. Con razón exclamaba San Dionisio Areopagita cuando la vio por primera vez y dijo: he tenido que hacer un esfuerzo para acordarme que no hay más que un solo Dios. Tal era su fascinadora belleza. En el orden natural, en el sobrenatural y en el preternatural, María estaba plena de gracia, porque el Verbo de Dios la creó a su gusto para ser madre suya y de todos los que por él se han de salvar. Bueno, pues ahora vamos a ver algo sobre los dogmas marianos. Hasta ahora la Iglesia ha declarado 4 verdades sobre María en forma dogmática, que son María Madre de Dios, María siempre Virgen, María Inmaculada y María Asunta a los cielos. Empezamos por María Madre de Dios, que es el principal de todos. María es una mujer israelita que fue excepcionalmente concebida de forma virginal. Es la filigrana de Dios en su Iglesia. Es, según nos dice San Maximiliano Kolbe, el molde donde el Espíritu Santo forma a Jesucristo. Mirad, Dios no tuvo jamás principio. Él existió siempre y, sin embargo, la Iglesia Católica llama a Nuestra Señora Santa María, Madre de Dios. Y es que toda la grandeza de esta mujer comienza con su predestinación a la maternidad divina. Dios había determinado desde el principio de los tiempos que se haría hombre, verdadero hombre, de una raza determinada, en un país determinado. Iba a quedar perfectamente incorporado al género humano. Iba a ser hermano de sangre de todos los hombres. Iba a ser el Hijo del Hombre. Y para ello era indispensable que naciera de una mujer. Por eso, desde el fondo de la eternidad, Dios pensó y amó entrañablemente a esa mujer, a María. María es la elegida de Dios desde toda la eternidad para ser la madre virginal del hombre Dios. Y por ello, María es ensalzada por gracia de Dios después de su Hijo y por encima de todas las criaturas celestiales y de todos los hombres. Mirad, si la santidad y la pureza misma, que es Jesucristo, habían de tomar en María cuerpo mortal, era evidentemente indispensable que María estuviera limpia de toda contaminación con el mal. Era imprescindible para poder albergar el cuerpo de Cristo. Esta es María, la Madre de Cristo.
la única madre cuya existencia fue siempre y exclusivamente para su Hijo, porque Cristo, su Hijo, es Dios. Esta es la madre del autor de la vida, la Virgen Madre, que por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como nos dice Lumen Gentium 63. Cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Esta frase es muy importante. Y para que se entienda lo que representa, veamos cómo el ángel le dice a María. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mirad, vemos en el Antiguo Testamento cómo cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto buscando la tierra prometida, Dios, a través de Moisés, les mandó construir un tabernáculo, un templo. Y nos dice el Antiguo Testamento en Éxodo 40:34. En el tabernáculo se hacía sensible la presencia de Dios en forma de nube. Y la nube cubría el tabernáculo y la gloria de Yahvé llenaba toda la morada. ¿Qué significa que el Espíritu Santo cubrirá a María con su sombra? Pues significa que la virtud del Altísimo bajará sobre María como lo hacía en el tabernáculo, y que el Espíritu Santo fecundará sobrenaturalmente a María. Y presentar así a María como tabernáculo es decirle que el que en ella va a morar es Dios, que su Hijo, por el que ella va a ser tabernáculo, es el Hijo de Dios. Y es por ello que en la Santísima Virgen el Espíritu Santo organizó en la Inmaculada Sangre de María el cuerpo de Jesucristo, para que ese cuerpo y esa sangre que toma de la Virgen fuera la materia del sacrificio que para redimir al mundo ofrecerá más tarde en la cruz. Y María queda convertida desde ese instante en verdadera Madre de Dios. Ahora vamos a ver María siempre Virgen. Mirad, la Iglesia enseña que María conservó siempre intacta la integridad de su organismo, por lo que se la llama Virgen Perpetua o siempre Virgen, título que se hace usual desde el siglo IV. La doctrina católica afirma desde el siglo V que María fue virgen antes, durante y después del parto. La virginidad antes del parto se refiere particularmente al hecho de la concepción de Jesús en el seno materno. María concibe al Verbo encarnado sin mediación de varón, por intervención del Espíritu Santo. Que María concibió virginalmente a Jesús nos lo enseña el Nuevo Testamento en el episodio de la Anunciación, cuando el ángel anuncia a María que va a ser madre. Lucas 1:26. María, en su humildad, le plantea al ángel el único impedimento que ella encuentra. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Lucas 1:34. Mirad, la forma presente, no conozco varón, y la forma futura, ¿cómo será esto?, no se entiende en una mujer casada o desposada si no se ve en ella el propósito firme de virginidad. Esta objeción de María al ángel nos indica que, aunque joven y pura, María estaba entendiendo perfectamente lo que el ángel le estaba proponiendo. En el Evangelio de Mateo
1:20 se nos dice: se le apareció en sueños un ángel del Señor a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebida en ella es obra del Espíritu Santo. Mateo 1:23 nos da una cita de Isaías 7:14, que dice: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta cita tiene mucha fuerza porque indica que es virgen cuando concibe y virgen cuando da a luz, o sea, antes del parto y en el parto. Pero si María concibió a Jesús virginalmente, nos queda por saber si permaneció siempre virgen. El concilio de Letrán, en el año 649, nos dice que la siempre Virgen María concibió por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo, permaneciendo en su virginidad aún después del parto. Además, entre los decretos de Trento está el rechazo a que la Virgen María no permaneció siempre en la integridad de la virginidad, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. La Lumen Gentium, en el número 52, nos habla de la gloriosa siempre Virgen María. Es pues dogma de fe que María fue virgen antes de la concepción, concibió sin intervención de hombre por intervención sobrenatural, al concebir no perdió la virginidad, permaneció virgen después del parto y siempre conservó la integridad virginal. Es verdad que en los evangelios se nos habla de los hermanos y de las hermanas de Jesús, pero eso no quiere decir que sean hermanos de sangre de Jesús o hijos de la Virgen María. Un ejemplo, Marcos 6:3 nos dice: ¿no es este acaso el carpintero hijo de María y el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Aquí vemos 4 nombres que se nos da como hermanos de Jesús. Pero ahora vemos en Marcos 15:40 que nos dice: había también unas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena y María, la madre de Santiago, de José y de Salomé. Veamos quién es esta María. Juan 19:25 nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Luego tenemos que 2 de los denominados hermanos de Jesús, Santiago y José, son hijos de otra María, María la de Cleofás. En ningún lugar del Evangelio se habla de nadie como hijo de María que no sea Jesús. Mirad, en la Biblia no se usan las palabras tío o sobrino, sino que a los descendientes de un mismo abuelo se les llama hermanos. Por ejemplo, Abraham llama hermano a su sobrino Lot. Esto lo vemos en Génesis 13:8 y en Génesis 14:14. Labán dice hermano a su sobrino Jacob. Esto lo vemos en Génesis 29:15. Ahora bien, para evitar confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, si se trata de hermanos verdaderos, hijo de una misma madre, se usaba la expresión tu madre y los hijos de tu madre.
Esta era la única manera de expresarse. En Mateo 16-17 se usa la expresión Simón, hijo de Jonás, para decir que el padre de Simón es Jonás. En ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto como hijos de María. Por lo tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús según la carne. Ahora vamos a ver María Inmaculada. Mirad, para comprender la necesidad de que María, la Madre de Dios, fuese inmaculada desde el primer instante de su concepción, es ante todo preciso tener conciencia de que Dios es el bien absoluto. Dios es el amor, la verdad, la santidad. Y el pecado es naturalmente la antítesis del bien. En palabras de San Juan Pablo II, el pecado es el mal moral principal. Con su encarnación, el Verbo Divino nos devolvió la gracia y nos perdonó nuestros pecados, pero ello requirió de su muerte ofrecida en sacrificio. Solo desde aquí, y contemplando el sacrificio de Cristo muerto en la cruz, podemos comprender la gravedad del pecado y lo que resulta a los ojos de Dios. Mirad, qué misterio no será el pecado que necesitó tanto dolor para borrarlo. Si María iba a ser la madre del Dios hombre, Dios Padre le tenía que conceder pureza y santidad, y así lo hizo, en previsión de su futura maternidad divina. El privilegio que Dios concede a la Virgen María de ser concebida de forma inmaculada es, lógicamente, anterior en el tiempo a su maternidad. Pero la maternidad del Hijo de Dios es el origen para esta concepción inmaculada. La doctrina de la Iglesia sobre la concepción inmaculada de María se encuentra contenido de un modo implícito en la Biblia y de un modo explícito en la tradición. Sabemos que la tradición es la palabra revelada por Dios que no pasó a ser escrita en la Biblia, pero que sigue viva en la Iglesia. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre los dos pasajes de la Sagrada Escritura que reflejan algo del pensamiento de Dios sobre este privilegio mariano. Hallamos ya en las primeras páginas de la Biblia, junto con la figura del futuro Redentor, la figura de la mujer privilegiada. Y nos dice: pondré perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre su linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Génesis 3:15. Este pasaje se llama protoevangelio. La palabra protoevangelio la usamos para referirnos a la mención preliminar del Evangelio, que consiste en la promesa de que vendría el ungido de Dios o el Mesías Salvador. Esta mujer, prevista por Dios en la aurora de la humanidad, es indudablemente María. Y mirad, si María no hubiese sido inmaculada y hubiese tenido algún pecado, no hubiera sido posible esa enemistad perpetua entre ella y Satanás, pues el pecado es un acto de amistad con el demonio. Además, no sería ella la vencedora, sino la vencida, pues quien triunfa en el pecado es el demonio, y el hombre
sería el esclavo que quedaría derrotado. Pero vemos que la victoria es de la mujer y de su descendencia, y que esta descendencia es su Hijo Jesucristo. Nosotros, que somos hermanos de Cristo, somos descendencia de María, pues es nuestra madre. Según nos dice San Juan Pablo II, este momento decisivo de la historia de la salvación es precisamente la Inmaculada Concepción. Dios, en su amor eterno, eligió desde la eternidad a su Hijo para que éste llevara a cabo la redención de todo el género humano. ¿Y cómo la iba a realizar? Pues esta redención empieza a tomar forma en la encarnación. Porque el Hijo de Dios debía hacerse hombre para nuestra salvación. Precisamente por eso el Padre Eterno eligió para él a su madre. La eligió desde el principio, desde el primer momento de su concepción, haciéndola digna de la maternidad divina, aquella a la que sería llamada en el tiempo establecido. La hizo la primera heredera de la santidad de su propio Hijo, la primera entre los redimidos con su propia sangre, sangre que previamente había recibido humanamente de ella. La hizo inmaculada en el momento mismo de la concepción. Ya en el Evangelio vemos como a la primera promesa de Dios en el paraíso y al anhelo que tenía el pueblo por la venida del Mesías Redentor, responde el cielo enviando Dios al arcángel Gabriel a la humilde habitación de María en Nazaret. Y él saluda con estas palabras: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Lucas 1:28. Alégrate, llena de gracia. No la llama por su nombre, la llama llena de gracia como nombre propio, que es el distintivo de la Madre de Dios. En ella hay, pues, plenitud de gracia. Es decir, María posee todas las riquezas de gracias santificantes que permite a una criatura vivir en intimidad con Dios. Está, pues, llena de Dios, inmaculada para dar una carne sin mancha al Verbo. Llena de gracia significa ausencia absoluta de pecado, porque donde la gracia rebosa no hay sitio para el mal. Por eso la llena de gracia hubo de ser concebida sin pecado, con la naturaleza en toda su hermosura, en el purísimo esplendor de su salida de las manos omnipotentes de su Creador. Toda hermosa, sin mancha, llena de gracia, en el momento del saludo angélico, antes, siempre, en todo momento, porque desde la eternidad Dios la escogió así, la hizo así, concebida, engendrada, siempre pura, inmaculada, la llena de gracia. Ahora vamos a ver María asunta al cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su punto 966, expone esto de forma muy bella con estas palabras: la Santísima Virgen María, acabado el curso de su vida terrenal, fue elevada a la gloria del cielo en cuerpo y alma. La que fue Madre de Dios e inmaculada desde su concepción no podía sufrir la corrupción del sepulcro, reservada esta a los pecadores.
porque de su carne tomó carne Cristo, y por tanto su cuerpo era un cuerpo sagrado, que no pudo estar sujeto a la corrupción, sino como nos dicen en Apocalipsis 12:1, vestida de sol, con la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas, reina eternamente amada y glorificada en los cielos al lado de Dios. Mirad, la Iglesia no se entristece ni celebra exequias de la muerte de María, sino que se viste de gozo y se alegra por su muerte. Pero para comprender la asunción de María al cielo, es preciso profundizar más aún en el alcance de esa unión total entre el Hijo y la Madre. Porque si María está identificada con Cristo y con Él triunfa sobre el pecado, con Él triunfa también sobre la muerte. Cristo y María unidos en la encarnación, unidos en la cruz, unidos en el amor y en el dolor, están unidos también en la gloria de la resurrección anticipada. Si María es inmaculada porque es Madre de Dios, es asunta a los cielos por la misma causa. San Juan Pablo II decía el 25 de junio de 1997: algunos santos padres de la Iglesia describen a Jesús mismo que va a recibir a su madre en el momento de la muerte para introducirla en la gloria celeste. Así presentan la muerte de María como un acontecimiento de amor que la lleva a unirse con su divino Hijo para compartir con Él la vida inmortal. San Juan Damasceno nos dice que el mismo Cristo le dio la última comunión diciéndola: recibe, Señora y Madre mía, de mis manos el cuerpo que tú me diste y que en tu preciosísimo seno se formó. Y que la Virgen respondería: Hijo mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor entonces la tomó en sus manos para llevarla al cielo y allí ser coronada, mientras la regalaba con aquellas palabras: ven, hermosa mía, paloma mía, ven que ya pasó el invierno de este valle de lágrimas. Así murió María. ¿Quién nos diera una muerte semejante? Pero no olvidemos que la muerte es imagen de la vida. ¿Queremos morir como María? Pues vivamos como ella. De su parte no nos va a faltar ayuda y protección. Que no falte por la nuestra la devoción constante y verdadera a la Virgen. La asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma es un dogma de fe decretado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Y al ascender la Madre al cielo, nos incita a volar a sus hijos de la tierra que le piden resucitar con Cristo y compartir luego con la Madre su gloria en el cielo, ante la presencia de Dios, donde están los ángeles, las almas acogidas en el paraíso y los bienaventurados. Ahora vamos a ver María coronada en el cielo como Reina y Señora. ¿Quién podrá conocer lo que allí pasaría en el cielo al entrar la Virgen? Pues no lo sabemos. Pero nos lo vamos a imaginar. Nos vamos a imaginar a todos los cortesanos del cielo correr a contemplar a la nueva reina. Y al verla tan hermosa se dirán: ¿quién es esta? Que llega majestuosa, no sostenida por manos de ángeles, sino apoyadas en el brazo del mismo Dios. Y otros responderán: es la Madre de nuestro Dios y de nuestro Rey, la Santa de los Santos,
la pura, la inmaculada, la obra más hermosa de la creación, la que va a ser coronada como reina nuestra. Todo esto, con ser hermoso, no es más que la entrada, ya que la gran apoteosis se verificó cuando el Dios del cielo, saliendo a su encuentro, la invita a sentarse en el trono que para su dignidad de Madre de Dios le correspondía, y allí ser coronada como reina. La vemos avanzar de la mano de Dios, subir las gradas de su trono, sentarse en él y allí ser coronada. Ahora contemplemos la coronación de María. La Trinidad se complace plenamente en María. El Padre corona a su hija, el Hijo corona a su madre y el Espíritu Santo a su Santísima Esposa. Y así, coronada, recibe el homenaje de todos los habitantes del cielo. El Padre la ensalza como a su hija predilecta y María le adora. El Hijo abraza a su madre y María le corresponde con todo su cariño y sus ternuras. El Espíritu Santo se une inseparablemente con su purísima esposa y María le devuelve todo el amor de su corazón. Y todos los habitantes del cielo la aclaman como reina y señora. Nos dice San Juan Pablo II que el mejor camino para llegar a Jesús es María. Ella es el cumplimiento más exacto de la palabra de Dios. El que se humilla será ensalzado. Pidámosla con cariño, que aunque nosotros en muchas ocasiones nos olvidemos de ella, tu Madre no te olvides de nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias a ti. La oración. La oración. La oración es el final. Sí, perdón. Virgen bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que mira en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde hay la muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, pura como el sol, temible como un ejército armado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.